comenzar justamente por usted, ministro, porque, con franqueza, en los tiempos que corren, su sola presencia en este espacio, la sola idea de estar contemplando alternativas a la cárcel, podría derivar en un linchamiento político para usted. ¿Por qué? ¿Por qué es atendible, a su juicio, este tema? Sí. Bien, primero muchas gracias, hermana Nelly, por haberme invitado y porque tenemos muchas conversaciones pendientes, algunas de ellas que comienzan hoy en el fondo, ¿no? Lo segundo, a propósito de su pregunta, yo creo que hay un par de reflexiones adicionales. Primero será porque yo estoy de prestado en este cargo y luego me voy a ir. Lo segundo es que los datos para Chile son relativamente relevantes y yo creo que es conveniente en un espacio como este tener conciencia de eso. Chile es un país que ocupa en exceso la cárcel. Es un país que tiene dos particularidades. La primera, que es muy asiduo al populismo punitivo. Las agendas de seguridad están muy trastocadas por eso. De eso hemos venido discutiendo, no solo a propósito de esta contingencia, lo hemos venido discutiendo de hace más de 20 años. Si uno revisa los debates sobre crisis de seguridad que tenemos hoy, con las características de los delitos que hay hoy día, pero son similares en intensidad a las que han ocurrido en el pasado. Se da la paradoja, por ejemplo, que se sostiene que la reforma procesal penal es extremadamente garantista y que en consecuencia a partir de ella hay mucha gente que queda libre, y cuando uno mira los datos lo que demuestra es que de entrada en vigencia de la reforma procesal penal el sistema condenó más personas en menos tiempo. Y eso explica entonces que a partir del 2005 las tasas de crecimiento de la población penal fueron altísimas para un modelo de infraestructura que no tenía. Entonces el primer problema que tenemos nosotros es un uso abusivo de la cárcel, en primer lugar. Y al tener un uso abusivo de la cárcel, en realidad no logramos discriminar razonablemente bien en qué casos la cárcel funciona bien y en qué casos la cárcel no funciona bien. La segunda, entonces, es que hay una reflexión algo más profunda y es si uno utiliza la cárcel con esas características, entonces, bueno, debiera tener conciencia de que supone el castigo, la sanción para alguien que ha cumplido ciertas condiciones del vínculo social, pero cuya privación de libertad está relativamente acotada en un ámbito de derechos que es muy específico. Entonces, el uso abusivo de la cárcel, el problema adicional que genera es que produce una afectación de derechos adicionales a los que originalmente están asociados a la pena. Y esto es bien importante porque por lo menos estamos en un espacio donde uno puede hablar con franqueza. Cuando uno se despreocupa de la cárcel y uno cree que la cárcel es simplemente un espacio donde alguien tiene que cumplir una pena privativa de libertad con indiferencia a la afectación de otros derechos, es muy difícil distinguir entre el cumplimiento de la pena y la tortura, o un trato cruel, o una degradación cruel e inhumana. Eso es lo que uno debiera abordar. Es que, bueno, Catalina sabe mejor que yo no vengo del mundo del derecho penal ni de la criminología, pero por cierto, el delito es consustancial a la sociedad y por lo tanto la manera en cómo una sociedad aborda el delito y especialmente el vínculo entre delito y seguridad supone entonces que la reinserción cumple un rol muy relevante. Pero que para la reinserción sea viable, usted tiene que abandonar esa matriz tradicional sobre la cual entiende la cárcel. Dicho de otro modo, ni la cárcel es la solución completa y por lo tanto las medidas alternativas que tiene el sistema están muy vinculadas a un criterio de evaluación de política pública donde somos más eficaces con ese fin. Encarcelar muchas personas asume que las capacidades de infraestructura del Estado son infinitas y eso no es cierto. En segundo lugar, asume que dentro de la cárcel solo está afectada una libertad y eso tampoco es cierto. Lo tercero que asume es que productos de estos son más seguros y en verdad que si no adoptamos medidas adecuadas al interior y por lo tanto segregamos razonablemente bien y tenemos política de reinserción adecuada, esa idea de seguridad es un autoengaño. Y por eso
mirar y observar las tasas de reincidencia son tan relevantes. Pero además lo que hemos aprendido es que el fenómeno penitenciario uno no lo puede mirar, incluyendo el cumplimiento de las penas, pero además el de las medidas alternativas, única y exclusivamente desde una dimensión. El sistema penitenciario chileno está pensado fundamentalmente bajo la idea de que son los hombres los que cumplen condenas. Y el número de mujeres privadas de libertad ha aumentado sustancialmente. Y eso tiene un efecto desde cómo determino la asignación de la pena, pero en segundo lugar, cuáles son las condiciones de infraestructura en las cuales esas personas están. Y en tercero, cuáles son los programas y las alternativas. No solo las medidas alternativas, sino que también aquellas que están vinculadas a la reinserción. En un país que abusa de la cárcel, abusa con mayor intensidad en el caso de las mujeres. El problema ahí son los efectos adicionales que la sociedad no internaliza cuando utiliza la cárcel en ese contexto. Yo diría que eso para comenzar. Solamente una breve contrapregunta. Si ya estamos abusando de las cárceles, ¿por qué entonces no ha habido condicionales este mes, por ejemplo? Bueno, porque nosotros vivimos en un péndulo que es extremadamente complicado. A ver, cuando el sistema, si tuviéramos una gráfica en estos momentos, nosotros diríamos que con la reforma procesal penal los números de condenas aumentaron sustancialmente, el número de personas privadas de libertad aumentó muchísimo en aproximadamente 5 años. Además, Chile no solo encarcela mucho, sino que además, como tiene esta obsesión con la cárcel, tiene penas de rangos muy extensos. Entonces, los que cumplen pena efectiva, además, son personas que están muy asociadas a la reincidencia. Entonces, los modos de intervención en esos casos probablemente debieran ser distintos. En ese periodo que va entre el 2005 y 2010, el país aumentó el número de condenas a una tasa que no había conocido hasta ese momento, pero no aumentó su infraestructura penitenciaria. Y así llegamos al 2010, en la primera administración del presidente Piñera, el exministro Bulnes, de los ministros que después de muchos años se preocupa del tema penitenciario, y pocos meses después estalla la tragedia de San Miguel, ¿no? Y la tragedia de San Miguel genera no solo la preocupación de las condiciones de infraestructura, sino que además da origen con posterioridad a una conciencia de lo que implica la sobrepoblación penal, y por lo tanto dictamos una ley de indulto general, y en segundo lugar modificamos la ley 18.216 para beneficios. Eso implicó que el sistema institucional chileno pudiera llegar, en su periodo de mayor expansión para la aplicación de esa ley, aproximadamente a 8.000 personas accediendo a beneficios. Hasta que sucede el caso Ámbar, se produce la acusación constitucional contra la jueza, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y se comienzan a hacer una serie de ajustes a la modificación de la ley 18.016, y lo que hace es que eso comienza a caer. Los números venían cambiando drásticamente el año pasado. Ya lo habían provocado, y lo que ha sucedido ahora es completamente predecible. Entonces, este es un efecto pendular en la creencia, ¿no?, que el sistema institucional chileno iba hacia un costado, y estamos terminando hoy con tasas de personas privadas de libertad alrededor de, con un número de 54.000 personas privadas de libertad para un sistema penitenciario que durante 10 años estuvo con capacidad penitenciaria de 42.000. Esto se agrava muchísimo en el caso de las mujeres, de lo cual yo puedo volver un poco después por los temas de infraestructura. Entonces, en estricto rigor, esta idea de discutir el tema de la cárcel, el sistema penitenciario, como política pública, obviando los datos y obviando la trayectoria de lo que dicen esos datos, puede provocarnos consecuencias muy complejas. ¿Por qué ha aumentado ese número? Si usted mira el stock, o que hoy día, lo que antes teníamos de 8.000 personas con beneficio, hoy día ese número prácticamente ha desaparecido. Ese stock hoy día está privado de libertad. Y el segundo es que los marcos legales rígidos de penas aprobados por el Congreso en los últimos años están teniendo un impacto en la población penitenciaria, y particularmente en el caso de las mujeres. De hecho, Chile tiene duplica la tasa del promedio de América Latina en el caso de mujeres. Entonces, si queremos hablar en serio de esto, y si queremos hablar en serio de reinserción, y de verdad queremos hablar en serio de seguridad, bueno, entonces estos datos nosotros deberíamos tenerlos presentes. Bueno, y hay un clima político, evidentemente, que también afecta. Ahora, quisiera preguntarle
a usted, hermana Nelly, pero también es una pregunta que en rigor es atingente para Catalina. Para entrar en materia, ¿qué le diría usted a las personas que confunden las penas alternativas a la cárcel con una suerte de medida exculpatoria? Puedes dedicarte al microtráfico porque ya ni siquiera te vas a prisión. Podría ser una conclusión posible. ¿Qué retrucaría? Bueno, yo les diría que tienen que... A ver, yo creo que hay que conocer las personas para poder definir o decir lo que uno tiene que decirle a esas personas, digamos. Cuando uno conoce las mujeres, conoce sus historias, conoce sus dramas, uno dice, de verdad, esta mujer no justificó el delito, pero tenía que comer. Entonces, no es que sigan microtraficando porque sí es posible, mire, pueden hacerlo, ya no las van a condenar por eso. Yo creo que no ese es el tema, sino cómo nosotros, y es un tema muchísimo más profundo, la brecha social en Chile es tan profunda, que generamos cada vez más pobreza. Y esa pobreza, desgraciadamente, muchas veces va asociada a los pequeños delitos para poder vivir. Catalina, no sé si quieres añadir algún aspecto al respecto de esta pregunta, pero añadidamente me gustaría también hacerte el siguiente alcance. ¿Cuáles serían las razones justamente del aumento de los delitos de drogas en la población de mujeres? Bueno, aprovecho a agradecer a la hermana Nelly por la invitación. A ver, respecto de las medidas alternativas que son entendidas como un perdonazo, digamos, o como nada, como la ausencia de una pena, yo creo que como en el colectivo social se tiende a asimilar el castigo al dolor, al sufrimiento. Los seres humanos hemos, digamos, avanzado en muchos ámbitos y de hecho la cárcel como institución social es algo que permite separar el castigo del dolor en la historia. Pero aún así los seres humanos seguimos entendiendo el castigo asociado a ello. Por lo tanto, todo lo que no lleve un dolor, un sufrimiento, la privación de algo, porque la privación de libertad no solamente implica la privación de la libertad misma, sino la privación de una serie de elementos y de una serie de dolores asociados al encarcelamiento. Entonces yo creo que eso es un elemento importante y la gente no entiende, o hay como un cierto como analfabetismo penal respecto de cómo funcionan las instituciones también del sistema de justicia criminal. Y eso ocurre con las medidas alternativas. La gente no sabe que las medidas alternativas son con vigilancia, con supervisión, y que muchas veces cumplirlas implica unos desafíos tremendos para las personas, incluso mucho más difíciles que cumplir una pena, sino que tratar de cambiar en el medio libre con una serie de oportunidades para delinquir, con todos los desafíos asociados a la pobreza y a la exclusión social. Y lo mismo ocurre con la prisión preventiva. Cada vez que alguien no queda en prisión preventiva, entonces la opinión pública tiende a pensar que no hubo castigo, cuando la prisión preventiva tiene fines específicos y no son un castigo anticipado. Entonces yo creo que hay mucha desinformación que hace que las personas no entiendan cómo funciona el sistema ni lo que es el debido proceso. Ahora, respecto del tema vinculado al aumento de las mujeres encarceladas por delitos de ley de droga, eso, bueno, tiene que ver con una serie de factores. Tal vez un factor importante tiene que ver con la posible presencia o aumento del crimen organizado en Chile, lo que hace que obviamente aumenten los mercados como el mercado de las drogas, y eso hace que haya una mayor cooptación de mujeres que debido a su gran exclusión social, ausencia de oportunidades, ausencia total de participación en el mundo laboral, entonces sean muy fáciles de ser llamadas a participar de este mercado. Otro elemento importante tiene que ver también con la oleada migratoria, y eso se asocia obviamente también a mayores oportunidades de mercado ilícito, ¿ya? Lo cual no tiene en lo absoluto que ver con que nosotros digamos que la delincuencia en Chile se explica por la migración, pero obviamente sí abre camino a tráfico de drogas, a tráfico de personas, es decir, se usa estratégicamente también las olas migratorias para poder también aumentar los delitos, y en este caso los delitos de ley de droga. Y finalmente, un último elemento se asocia, que es algo que muchas veces está invisibilizado y que tiene que ver con que
los delitos de ley de drogas también le brindan a las mujeres una oportunidad importante de emancipación. Nosotros siempre tendemos a ver, obviamente, los delitos como algo negativo, porque lo son y porque generan daño social. Pero los delitos de ley de drogas a las mujeres muchas veces les permiten independizarse de relaciones violentas, les permiten poder también cumplir su rol de madres al proveerle a sus hijos de bienes que de otra manera no podían proveer. Es decir, tiene también una serie de beneficios para estas mujeres y les permite, además, también compatibilizar esto con las tareas también de crianza de sus hijos. Muchas mujeres pueden vender droga y además mantener a sus hijos en la casa y no darlos al cuidado de otras personas. Entonces, desde el punto de vista de género también tiene una serie de características que también se asocian probablemente a sus causas y también al aumento durante el último tiempo. Cuando quieran y si quieren interrumpirse o acotar, por favor, no tienen que pasar por mí, así es que encantado. Esto es una conversación abierta y, por cierto, muy franca. Usted mismo, ministro, señalaba que se abusa de las cárceles. Los delitos de drogas tienen penas que son muy largas y, por ende, además, también un costo social muy alto, particularmente para los hijos de las madres, que con frecuencia quedan desprotegidos. ¿Hay espacio hoy en Chile para contemplar penas alternativas a la cárcel, como por ejemplo el modelo colombiano? ¿Qué referentes está viendo usted? Efectivamente, ¿hay o no viabilidad? Con franqueza me gustaría responderle que sí, pero yo tengo que distinguir mis deseos de lo que es la discusión pública hoy, ¿no? Hay dos particularidades o dos o tres particularidades adicionales que me gustaría comentar para responder a su pregunta de lo que ha dicho Catalina y la hermana. La primera, de los propios estudios de Catalina, las mujeres reciben menos visitas que los hombres. ¿Sí? Y lo segundo es que en el caso de las mujeres, nosotros olvidamos por un momento, si uno mira cuáles son los dos principales delitos por los cuales las mujeres están condenadas, son primero droga y después delitos contra la propiedad, robo fundamentalmente. Sí, son delitos vinculados a la generación de ingresos. Cuando uno mira los datos de nuevo y se detiene, el más del 90% de las mujeres que ingresaron a un centro penitenciario tenían la condición de jefa de hogar. Y el 85% y más eran madres al momento en que ingresaron al centro penitenciario. O sea, el efecto de privar de libertad a una mujer es un efecto que va más allá de ella, sino que tiene un impacto directo en su núcleo inmediato. Su núcleo inmediato no es ni siquiera su familia, son sus hijos y sus hijas. Entonces, cuando el Estado encarcela mujeres y encarcela madres, el tema es que el Estado también, y esto sucede en el caso de mujeres embarazadas y en el caso de madres de hijos con niños pequeños, en el caso de menores de 2 años es muy evidente, la privación de libertad también la viven los hijos. Y esa idea de que cuando estoy privando de libertad a una madre, a una mujer, estoy impactando en un hogar, estoy impactando en un núcleo familiar específico y estoy llevando niños a la cárcel, creo que no somos lo suficientemente conscientes. La expresión analfabetismo penal me parece notable de lo que ha dicho Catalina, porque yo creo que parte de eso nos pasa. Si usted agrega a eso que la cárcel es un lugar que nadie quiere. O sea, que todo el mundo habla de cárceles, todo el mundo quiere más cárceles, pero nadie las quiere cerca. Y si me permiten unos minutos, quiero ejemplificar con lo siguiente. Yo el día de ayer participé en la apertura del Centro Penitenciario Femenino de Bulnes. Chile tiene la particularidad de no tener centros penitenciarios para mujeres, sino porque están mayoritariamente pensados en hombres. Lo que tenemos son, ya vamos en 7, pero en general lo que tenemos son pabellones de mujeres. Por lo tanto, la cárcel no está pensada para mujeres privadas de libertad. Y cuando digo mujeres, estoy hablando de ellas, sus familias y sus hijos. O sea, ese es el impacto que esto tiene. Entonces se inauguró lo que era la antigua cárcel de Bulnes, que está en el medio de la ciudad. Las cárceles antiguas en Chile, Bulnes data de 1961, tenía que ver con otra manera de entender la infraestructura pública y el centro cívico. La cárcel está en la ciudad. Pero hoy día nadie quiere la cárcel en la ciudad, la quiere fuera de la ciudad. Esta es de las pocas cárceles que se ha podido remodelar
y se remodeló con enfoque de género. Así son 108 plazas solo para mujeres, está destinada una parte a materno-infantil, es una infraestructura pensada en mujeres privadas de libertad. Entonces yo me reúno con el alcalde, y el alcalde estaba muy comprometido, pero también sabía que había un gran temor de los vecinos. ¿Y cuál era el principal temor de los vecinos? El tipo de personas que iba a ir a visitar a las mujeres privadas de libertad. Entonces ya la cárcel no es solo un problema de quienes están ahí, sino que quienes lo van a ver. O sea, la idea de estigma completo es muy brutal. Entonces, hablar de penas alternativas para el caso de mujeres es indispensable por dos motivos. Uno, por lo que implica una mujer privada de libertad y el efecto agregado que éste genera. Y los impactos que tienen las trayectorias vitales de sus hijos y de sus hijas, de las cuales nosotros como sociedad no nos hacemos cargo. Y lo segundo, es relevante porque por el tipo de delito, las mujeres reciben menos, o sea, la manera en que tienen un vínculo. Piensen por un segundo, probablemente los que están acá lo tienen perfectamente claro, pero cuando uno habla afuera, piensen por un momento la importancia. Nosotros hemos prohibido el uso de celulares dentro de establecimientos penales. Pero resulta que el celular y una conexión de internet para una mujer que tiene un hijo o tiene hijos menores de 2 años y que quiere vivir de algún momento su proceso de crecimiento y de alfabetización de su hijo, de educación, es vital el teléfono. Es vital la pantalla, en el fondo, ¿no? A esto me refiero con la idea de que cuando abordamos el caso de las mujeres privadas de libertad, no solo es el cumplimiento de la pena, no solo la infraestructura, sino que es una manera de comprender también el cumplimiento de las mismas. A mí me gustaría que nosotros nos abriéramos al tema de penas alternativas, pero quiero decir que la discusión del Congreso a propósito de Valencia Allende, para cualquier persona familiarizada con estos temas, es para llorar. Los prejuicios, o sea, podría listar una serie de argumentos, pero a mí uno me quedó muy grabado en la cabeza. Y es, ¿por qué va a salir? Esto a propósito de que hay algunos senadores en particular que se oponen a que las mujeres condenadas por delitos de droga puedan tener los beneficios de la propuesta Sallén. Es decir, cumplir su pena en libre. Sí, entonces, en el fondo es permitir a las mujeres embarazadas que puedan dar cumplimiento a su condena fuera del establecimiento penal. Pero el juicio que hay ahí, de decir, no, es que el delito de drogas es tan grave que como una mujer que ha cometido ese delito va a poder cuidar a sus hijos. Esto a mí no me lo contaron, esto yo lo escuché directamente. Y esto lo escuché yo en el Congreso Nacional. O sea, no es algo que a mí me viene a contar alguien. Y yo creo que, además del analfabetismo penal, estamos llenos de prejuicios. Y eso es bien relevante en el contexto en el que estamos para hablar del tipo, de las características de las mujeres privadas de libertad, pero también de cómo la evidencia lo que demuestra, no solo la de la Fundación, sino que también de otros estudios de gendarmería, de cómo cuando ponemos foco en reinserción, en el caso de las mujeres privadas de libertad, las tasas de reincidencia bajan muchísimo. Por eso lo quiero preguntar, es terrible escuchar esos prejuicios, pero es más terrible aún resignarse a ellos. Y se lo pregunto justamente porque si hay referentes, ¿por qué no ampliar la cultura que tiene la población en torno a medidas alternativas y atreverse? A ver, yo creo, es que tú le estás formulando la pregunta a quién está convencido de que tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Claro, entonces, pero solamente como un alicate para que no se resigne, ministro, porque claro, me mencionaba al principio que, dado un poco, quizá lo insinuaba, el clima político, usted empezó respondiendo: desearía responderte esto, pero no podría. Desearía que las cosas, responderte esto en el sentido de que acá colectivamente estamos todos comprometidos, porque mal que mal para esto necesitamos la voluntad del Congreso. Pero yo creo que la única manera de avanzar en esto es mostrando lo que sucede con las mujeres privadas de libertad.
Por eso explica que el Ejecutivo hubiese formulado una política penitenciaria y un plan penitenciario específico para el caso de las mujeres privadas de libertad. Por eso visibilizar, ¿no? O sea, si vamos a inaugurar un centro penitenciario, que lo visibilicemos, que veamos lo que está ahí, que veamos los impactos de las trayectorias de vida. Yo creo que en momentos complejos, como los que suceden en este momento, con el populismo penal desatado, es el momento en que hay que tener las mayores convicciones, y por lo menos yo como ministro de Justicia tengo convicción completa de que para el caso de las mujeres privadas de libertad hay buenas razones para tener cumplimiento alternativo de penas. Creo que es bueno para ellas, es bueno para sus familias, pero es bueno para la sociedad en su conjunto. Bueno, y aquí somos todos responsables, ni hablar los medios de comunicación a la hora de justamente hacer cultura, y una cultura algo más propositiva y no tan estereotipada. Al respecto, Catalina, ¿hay evidencia de que las penas alternativas funcionan? Hablemos, si quieres, de Colombia o quizá otros referentes. ¿Cómo aportan principalmente al desistimiento del delito? Bueno, antes de responder si las medidas alternativas funcionan, es importante también plantear un argumento y que tiene que ver con que la cárcel no funciona para disminuir la reincidencia. Entonces eso ya es un argumento en sí mismo, digamos. Pero estudios que han investigado también la eficiencia o la eficacia de las medidas alternativas en la disminución de la reincidencia, comparando a grupos comparables, porque uno no puede comparar a quien va a la cárcel y quien no va a la cárcel porque no son comparables desde el punto de vista de sus factores de riesgo, de su peligrosidad. Pero si nosotros utilizamos estrategias estadísticas y comparamos grupos que sean comparables, las medidas alternativas tienen un muchísimo mayor impacto en la disminución de la reincidencia que la cárcel, especialmente en el caso de las mujeres. Por lo tanto, sí son más efectivas. Ahora, específicamente en el caso de los delitos de ley de droga, hay otros argumentos además, y que tienen que ver con también la ineficacia de la cárcel o de las penas duras para combatir el delito de drogas en mujeres. Y tiene que ver con que las mujeres en general ocupan roles muy menores en la cadena de distribución de drogas. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la seguridad pública, tampoco es efectivo perseguir al eslabón más blando o más débil de toda la cadena de distribución. ¿Ya? Desde el punto de vista de la política pública, también es mucho más efectiva una medida alternativa en cuanto a las consecuencias, como bien decía el ministro, que tiene una pena privativa de libertad en las familias, en los hijos de las mujeres que están privadas de libertad, y también porque una medida alternativa te permite de alguna manera reparar un poco la grave situación de exclusión social en que estaban las mujeres. En cambio, una pena privativa de libertad lo que hace es profundizar esas situaciones de exclusión social. Ahora, estando totalmente de acuerdo con el ministro, que la voluntad, digamos, que tenga el Ejecutivo de movilizar una reforma en esta línea, igual finalmente pasa por el Congreso, que es donde más se puede ver diariamente en las discusiones este populismo punitivo. Pero también hay otras medidas que también se pueden utilizar, más allá de las medidas alternativas, que siempre han sido muy difíciles de ganar en el Congreso, siento yo, y que tiene que ver también con reformas, por ejemplo, a la ley de drogas. La ley de drogas es muy desproporcional en términos de sus condenas. Tiene penas muy altas, mucho más altas que otros delitos que probablemente generan mayor daño social. El uso racional de la prisión preventiva. Gran parte de las mujeres que están hoy en día en la cárcel están cumpliendo prisión preventiva por delitos de droga, no cumpliendo con ningún criterio de peligrosidad, ni que puedan obstaculizar un proceso de investigación. Es decir, existen también diferentes maneras de poder hacerse cargo de los delitos relacionados con las drogas en el caso de las mujeres, que van más allá de las medidas alternativas, aunque las medidas alternativas sería la solución de política más ideal. Si es que no somos exitosos por ese ámbito, también pueden identificarse reformas en otros ámbitos paralelos. Para quien esté interesado, y vamos a ir justamente a también el aporte de la hermana Nelly, pero quienes estemos interesados en ver referentes y modelos, Colombia es uno, ¿cuáles más? Bueno, Colombia tiene pero es el único país de América Latina que realmente está poniendo en marcha una reforma en este ámbito a través de medidas alternativas, que de manera también interesante ha sido impulsada en sus orígenes por propias mujeres también, y un colectivo de mujeres que
que estuvo privada de libertad, por lo tanto también tiene bastante legitimidad en ese sentido, pero ha pasado muy poco tiempo como para realmente ocupar eso como efectivo. Lo que yo creo que sí Colombia es un ejemplo a seguir, tiene que ver con la campaña que se hizo para poder lograr esa discusión en el Congreso. Se hizo una campaña muy informada, con bastante evidencia, que también logró convencer finalmente a los parlamentarios de poder dar pie a esa reforma. Entonces yo creo que eso es algo que sí podemos mirar, y sobre todo la participación que tuvo la sociedad civil, que eso también legitima bastante el fondo medidas de este tipo, porque si uno ve a sociedad civil, que es quien tiene mayor temor al delito probablemente y quien tiene orientaciones bastante punitivas, estar apoyando una ley que vaya en este sentido también aporta la legitimidad. Solo quiero aportar que la ley Sallén las empezamos a trabajar en el 2019. O sea, estaba pensando, lleva 4 años, bueno, un año que se trabajó en el Ministerio de Justicia, fuimos parte de la mesa, muchas de las personas que quizás estamos acá, y otras que ya no están, y esa ley ha dormido, y solamente estamos pensando en las mujeres madres y lactantes, embarazadas y lactantes en esa ley. Lo primero que se propuso fue eso, y después con hijos menores, pero no se ha dado un paso. Entonces yo creo que también, y tú que eres periodista y buen periodista, yo creo que los medios de comunicación, a todos los que tenemos esta sensibilidad por el tema penitenciario, no nos hacen ningún favor. Al contrario, yo creo que el peor tribunal hoy día son los medios de comunicación y en el fondo la sociedad civil. Entonces yo siempre digo, una mujer cuando cae presa o se discute sobre su tema, es juzgada no solo una vez, no solo la condena que le dio el tribunal, es la condena que le damos como sociedad, la que le dan los medios de comunicaciones y la condena que ella recibe por el distanciamiento de sus propios hijos. Entonces yo creo que esa sensibilidad no existe hoy día, no existe, no existió. También que los medios de comunicación frente a este tema y tantos más no se visibilizan alternativas. Se ve esto como un fenómeno muy ombliguista. No estudias y no traes a colación ejemplos que hay, referencias a nivel internacional. Por ende, entonces, las personas simplemente se quedan con su visión estereotipada y sus prejuicios. Ahora, dicho eso, yo quería justamente, para ahondar en las medidas alternativas, preguntar por cómo en su experiencia impactan positivamente a la familia en el sentido de la ayuda, del reencuentro de ellas con sus hijos, lo que eso también supone. ¿Qué han observado ustedes al respecto? Nosotras, bueno, lo que hemos observado, no tenemos las medidas alternativas porque no conocemos las mujeres antes de ser en los tribunales, pero sí conocemos las mujeres dentro de la cárcel y el impacto que tiene para ellas un beneficio, por ejemplo, un beneficio intrapenitenciario, el impacto que tiene en una mujer y el impacto negativo que tiene la negación de un beneficio. El impacto que tiene una libertad condicional y la negación de una libertad condicional, que eso lo vivimos a diario. O sea, ahora no se dio ninguna libertad condicional ahora en octubre, y entonces, ¿quiénes somos las que reciben el impacto? Ellas ahí, y después nosotras, a colación, empezar a averiguar por qué no le dieron la libertad condicional. Entonces uno dice, pero ninguna. Entonces el impacto es muy tremendo. No hemos tenido explicaciones porque, bueno, por los informes, porque el tribunal, porque habían más de 40 libertades condicionales propuestas en el CPF este año, ahora en octubre recién, y ninguna, cero. O sea, entonces eso fue muy tremendo para las mujeres, porque siquiera hasta la esperanza de que a una se la dieron. Entonces quizás yo la próxima vez podría ser. Entonces ahora están todo el tema de las apelaciones y se han ido como 2 o 3. Pero no es más que eso tampoco. Entonces, el impacto en ellas, porque soñaron con su libertad, el impacto en su familia, porque su familia sabía que ellas probablemente se iban en octubre, porque ellas dicen, en octubre me voy. El impacto en sus hijos, que sueñan que viene una nueva Navidad sin su madre. Y todo eso multiplicado hace que colapse emocionalmente la mujer. Y tenemos otro valor agregado, el consumo de droga dentro de la cárcel o de abuso abusivo de pastillas de los mismos tratamientos psiquiátricos. Entonces eso las hace vivir enajenadas. Desolador.
Ministro, ¿cuáles son los esfuerzos que se están realizando para avanzar en la reinserción, precisamente con un enfoque de género? Yo creo que, si me permite una reflexión previa de reinserción. O sea, yo creo que hay algo que nosotros debiéramos tener en la cabeza quienes participan del debate público en especial. Es que el propósito central de la privación de libertad debe estar asociada a reinserción efectiva. Si no es un autoengaño, el propósito, el fin de seguridad buscado en el largo plazo no se va a tener. Es un poco el esfuerzo que se está haciendo en el caso de jóvenes infractores de ley, con el servicio de reinserción juvenil que entra en funcionamiento en enero y que entra en fases. La primera parte de enero va a ser un momento de tensión muy, muy complejo porque ahí el objetivo central es descansar, tratar de interrumpir, ¿no? Potenciales carreras delictivas, supone además abordar el tema de justicia restaurativa de otro modo, en fin. Pero la presión pública, estoy poniendo el ejemplo de reinserción juvenil porque me parece que es bien relevante en el desafío que tiene el país de instalar ese servicio, poniendo énfasis en reinserción en momentos de discusión pública como la que tenemos, ¿no? Y cuando uno mira reinserción, más o menos yo ya he dicho, en los casos cuando uno mira los datos de reinserción, sobre todo en el caso de mujeres privadas de libertad, cuando hay reinserción efectiva, cuando hay trabajos de reinserción, las tasas de reincidencia bajan sustancialmente. O sea, hay buenas razones para invertir en reinserción. Pero lo que yo creo, y para eso lo que hace la Fundación es muy relevante, los trabajos y el ejercicio de reinserción no solo pueden ser un acto testimonial. El Estado tiene muchos roles que formar ahí. Pero el Estado en reinserción en particular no es el único. Pero en segundo lugar, la sociedad civil lo puede hacer activamente. En la cárcel hay sociedad civil, como es la Fundación, pero hay otro tipo de fundaciones que también están preocupadas de las mujeres privadas de libertad o determinados grupos o personas dentro de la cárcel. Pero cuando uno quiere ir un poquito más allá, y uno piensa en las universidades tampoco nada. Cuando uno piensa en la empresa, tampoco es que la empresa llega y diga, no, yo voy a trabajar contigo en reinserción. Sí, hay algunas que lo hacen, pero no es precisamente un promotor activo. ¿Por qué esto importa? Porque uno de los estudios que el Ministerio tiene y que ha divulgado en otro tipo de actividades, conjuntamente con Gendarmería, con otro tipo de instituciones de la sociedad civil, es que en el caso de mujeres, por ejemplo, todas quisieran tener un trabajo posterior, pero la mayoría cree que no va a ser contratada. Entonces, cuando luego se evalúa de su salida, ¿cuál es la principal actividad que están desarrollando? Actividades independientes. Por lo tanto, la política de reinserción interna, los oficios que aprenden están destinados fundamentalmente a lograr trabajos independientes que pueden, porque en algún sentido son compatibles con la crianza de sus hijos, por las particularidades además que ellas tienen al entrar y al salir de la cárcel. Pero además da cuenta del fenómeno de exclusión que la sociedad tiene para las personas que han sido condenadas. Entonces, sin un rol activo de la sociedad civil, de la universidad y de la empresa, las acciones de reinserción siguen estando limitadas en el tiempo. Y yo creo que ahí hay un elemento que va más allá de la caridad, que va más allá de consideraciones simplemente voluntaristas, supone un compromiso efectivo con la reinserción, y para eso a mí me parece, por ejemplo, que el sector privado debiera tener un rol activo. No quiero decir con esto que no lo tenga, no quiero ser injusto en eso, pero podría mucho más. Las universidades podrían estar mucho más presentes en los centros penitenciarios, podrían estar muchísimo más. ¿Están las condiciones para que eso suceda? Sí, pero de nuevo, reinserción supone un cierto compromiso colectivo y no solo con un rol proactivo de Gendarmería. Gendarmería tiene capacidades, pero también tiene limitaciones y también necesita mucha colaboración de la sociedad civil para eso. Que los medios de comunicación tienen un rol fundamental
Y ahondando justamente en el tema de la reinserción, preguntarte por cuál es la ruta, Catalina, del desistimiento de una mujer que ha cometido delitos de drogas. Bueno, el desistimiento porque pueden haber personas acá que no estén familiarizadas con el término, tiene que ver con lo que en la academia o en la criminología llamamos el estudio del proceso de abandono de la conducta delictual. ¿Ya? Y esto incorpora un elemento clave que cuando uno solo mira la reincidencia o la reiteración de la conducta delictual o cómo prevenir esa reiteración, uno no mira. Y que tiene que ver con que dejar de delinquir es un proceso. Y eso es algo que está totalmente invisibilizado por la política pública. Porque es dejar una conducta atrás. Cualquier conducta que uno quiera dejar atrás, por simple que sea, siempre es un proceso. Uno no deja de ser nada de un día para otro. Entonces, este proceso de desistimiento no solamente implica un cambio conductual, es decir, no solamente implica dejar de cometer delitos, sino también implica dejar de verse a sí mismo como alguien que delinque, un cambio identitario. Y en tercer lugar, también ser reconocido por la sociedad como un ciudadano o una ciudadana en este caso. Esas son 3 etapas, por lo tanto es un proceso y un proceso lento, difícil, costoso. Esa dificultad tampoco la miramos en la política pública porque en general uno tiende a pensar que como es una conducta mala, una conducta desviada, entonces es algo que simplemente se tiene que dejar de hacer. Te ha faltado algo que Natalia mencionaba una y otra vez, y es controlar qué. Controlar la impulsividad. Claro, entonces este proceso, como es complejo y no solamente depende de la voluntad o de la capacidad de controlar la impulsividad, porque eso muchas veces no se puede hacer o no es tan fácil de hacer, necesita un acompañamiento. Y ese acompañamiento es el acompañamiento que hace Mujer Levántate, porque entiende que este proceso no se puede dar de manera individual, ¿ya? No pasa solo por la voluntad, no pasa solamente por querer hacerlo, sino que requiere un acompañamiento y un acompañamiento donde también se refuercen, se visibilicen los pequeños cambios, los pequeños logros que las personas van teniendo a lo largo de este proceso de reinserción. Y acompañar eso no es fácil, porque en general tendemos a mirar el resultado o a esperar el resultado. Dejó de delinquir, cumplí. La reincidencia, ese es el indicador que se pide, que se solicita de la política pública. Pero en lo que hace, por ejemplo, la hermana Nelly a través de Mujer Levántate tiene que ver con también entender cómo se acompaña ese proceso, cómo se acompañan esos dolores. Entonces eso en el caso de las mujeres que cometen delitos de ley de droga es muy importante porque en el caso de los delitos de ley de droga muchas veces la víctima está mucho más invisibilizada. No es lo mismo, por ejemplo, que alguien que comete un homicidio o que comete un delito violento. En el delito de ley de droga la víctima se diluye, ¿no es cierto?, en el sistema de distribución. Por lo tanto, también es complejo realmente como asumir el desafío de dejar eso atrás, asumir que es una conducta desviada y también aprender a vivir sin los beneficios que eso te da. Empatizar con eso yo creo que es algo que la Fundación hace muy bien. Entender ese proceso de cambio y el dolor que eso conlleva sin estigmatizar y sin tampoco esperar procesos de cambio que se den de un día para otro, cambios sustantivos, transformaciones, ¿ya? Que muchas veces es lo que se espera, que las personas se transformen de un día para otro en algo completamente distinto a lo que fueron. Y no, el proceso de desistimiento tiene una resignificación de mi pasado. Y eso, bueno, la Nelly puede contar mucho mejor que yo. Preguntar justamente a la aludida, la hermana Nelly, preguntarle cómo es el intra y también, por cierto, el post penitenciario en el aspecto de una mujer que trafica, su entorno está asociado también al tráfico. Es terrible para las que lo viven y para las que las acompañamos. Yo creo que, volviendo a lo que la Cata decía, esto del desistimiento pasa por este tema primero afectivo emocional, es vincularme con la otra, que ella siente que hay un otro igual que ella que no la está juzgando, que no es su juez ya lo pasó, somos sus compañeras de ruta. Eso es la primera parte.
y yo en mi rol de madre, o como ellas me dicen, en el rol asignado, es como acoger, que es uno de los pilares de la fundación, ¿no? El acoger siempre. Se levantó, se cayó, viene destruida, volverla a ayudarse a parar. Esa es una parte. Y después viene la derivación a esto de la terapia psicosocial, pero terapéutica. Yo creo que eso tenemos que hacer la diferencia, porque la historia de las mujeres, y aquí hay 3 sentadas, que tienen una cosa en común y que la tienen todas en común, es que vienen de una historia muy rota, muy destruida. Entonces, yo siempre uso la imagen del cacharro de barro, que hay que volverla a rehacer. Y ese rehacer requiere paciencia, se va a volver a quebrar, se va a volver a caer, pero requiere paciencia, y junto con esa paciencia ir logrando todo lo social, lo psicológico, lo terapéutico, para que ella pueda ir asumiendo del control de impulso, la ira asociada, el perdonarse, porque no hay peor juez que una propia mujer de su historia. No hay peor juez, porque por mi culpa mi hijo está preso, porque mi culpa, mi hijo hoy día, ayer en la tarde me decía una mujer, porque por mi culpa hoy día mi hijo que tiene 13 ya anda con pistola. Es mi culpa, madre, es mi culpa. Entonces, no hay peor castigo que el que ella reciben de sus propios actos. Entonces, ese proceso es largo, y no es que la mujer salió en libertad y ya está lista, check, se fue. No, hay otro proceso que inicia que es doblemente más duro que cuando llegó. Es enfrentarse con una realidad con la que ella no quiere enfrentarse, porque todo su entorno siguió igual o incluso peor, y ella va con un propósito distinto, con un sueño distinto y una esperanza. Entonces ahí donde decía la Natalia, ahí están las Pepe Grillo siempre diciendo: Natalia, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Natalia? ¿Cómo te ha ido? ¿Fuiste a hacer este trámite? ¿Lo hiciste? ¿Te acompañamos? Entonces las profesionales del Caminemos Afuera están permanentemente, ya, sacaste ahora al médico, te toca ahora al médico, no, te voy a acompañar yo, y así sucesivamente. Entonces es un proceso de 1 año a lo menos más. Y como decía recién el ministro, es difícil pensar, no, es que hoy día una voluntaria me decía, no, es que no es por falta de oportunidad, le digo yo, es que la oportunidad no siempre pasa solamente con decirle, ya mira, esto tienes acá, sino que hay que saber qué va a pasar con esa oportunidad, cómo la voy a enfrentar. Entonces yo creo que hay tantos desafíos de por medio que es difícil pensar que una mujer va a salir y va a ser contratada inmediatamente. Me imagino que es relativo, pero por ejemplo en el postpenitenciario, para que no haya esa reincidencia, ¿cuánto monitoreo y seguimiento hay? 1 año más, por lo menos, 1 año más, hasta que ella sea una microemprendedora, autovalente, suficiente para mantener a su familia, o que pueda ser contratada en alguna empresa, como en el caso de la Natalia, que no contó, que acaba de ser contratada en Invica, que es un casino donde ella hoy día es la jefa, donde atiende gente. En el caso de Paola, que está aquí sentada, que trabaja en Sodimac más de 5 años, contratada, entró como telefonista, hoy día es la jefa del call center, y así sucesivamente. Yo creo que esas cosas ameritan un poquitito de estímulo, ¿no? Y aplauso. En reconocimiento a ustedes y también las Pepe Grillo. Sí, las Pepe Grillo realmente. Y la Ceci, que está también ahí al lado, Cecilia Espinosa, que ella es una microemprendedora, y adentro aprendió a coser, y hoy día ella tiene sus propios talleres, sale, vende, ha vendido para los magistrados, ha hecho trabajo. Entonces yo creo que hay todo un proceso, y hay mucho, como dijo el ministro, y se lo agradezco que lo cite, que somos una red, somos una cadena. No es que lo que hace la fundación es lo que vale, no. Todos los que estamos involucrados en esto, Gendarmería, el Ministerio, las universidades, todos tenemos que aportar. Si cada uno aportara lo que le corresponde, yo creo que no tendríamos mujeres privadas de libertad. Bueno, yo voy a ir cerrando, así es que preparen 2 o 3 alcances. No todavía, controle sus impulsos, pero dicho eso, antes de cerrar y dar la palabra para 2 o 3 alcances, preguntarle al ministro por qué el Estado no delega o al menos emula justamente estas metodologías de las que estamos hablando, como la que aplica la Fundación, cuando es comprobadamente exitosa en la reinserción. O dicho también de otra forma, es
¿qué debieran hacer las instituciones privadas, como por ejemplo la Fundación, para tener más validación y algo muy difícil hoy, financiamiento? Lo que pasa es que la reinserción es una obligación pública, que claro, el Estado la tiene depositada para sí, pero no es posible hacer reinserción sin participación de la sociedad civil. ¿No? Es sencillamente imposible. Como dice la hermana Nelly, lo que hay es que tenemos que sacarnos de la cabeza. Yo creo que la reinserción tiene que ser asumida por la sociedad civil como un deber. Entonces, no es un problema de personas de buena voluntad. Por cierto que las hay y muchas. De hecho, no sería posible buena parte de las acciones que tenemos reinserción sin ese tipo de personas y ese tipo de instituciones. Pero la reinserción no, con todo el cariño, hermana, no puede descansar en la hermana Nelly, no puede descansar en la fundación, no puede descansar en las fundaciones, las organizaciones de la sociedad civil que hoy día están funcionando en la cárcel. Gendarmería tiene una red ahí de apoyo, pero no es suficiente. Y no es suficiente esencialmente porque yo creo que hay algo detrás de la reinserción que se parece mucho a cómo miramos la cárcel, que es algo respecto de lo cual la mayoría decide no saber, que es algo que le ocurre a otros, que no le va a ocurrir a ninguno de nosotros. Y ambos son juicios completamente equivocados, porque si cualquiera de nosotros tiene un familiar cercano o ha vivido la cárcel de cerca, es malo ejemplificar con uno, pero yo mi práctica profesional la hice hace muchos años en el consultorio penal de Pudahuel. Y la hice en penal y por lo tanto me tocaba ir quincenalmente a mi visita en cárcel, a la penitenciaría. La cárcel tiene un olor que es imposible olvidar. Y muchos de los que hablan de cárcel y que hablan y que abogan y que forman parte del discurso del populismo penal, yo creo que en su vida han pisado una cárcel. Ni saben las condiciones en las cuales las personas están ahí. Si supieran, probablemente serían activos participantes de la reinserción. Y yo creo que la reinserción uno tiene que dejar de mirarla como una aproximación de personas de buena voluntad y transformarla efectivamente en una obligación compartida. Y por eso el rol del sector privado es tan relevante, el sector privado productivo, a eso me estoy refiriendo. Sin instituciones como la Fundación, buena parte de algunas políticas de gendarmería serían mucho más acotadas, ¿no? Pero eso no depende de que modifiquemos la ley exclusivamente, eso depende de una cierta convicción colectiva. Y eso supone entender el vínculo social como obligaciones recíprocas, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, actividades como estas son útiles para eso, pero hay algo que tiene que trascender, y sobre todo en momentos difíciles donde yo creo que es necesaria la convicción. Y por eso en momentos difíciles, acciones como la que realiza la Fundación y otras son clave para poder seguir comprometiendo a otras, ¿no? Y por eso pongo el ejemplo de las universidades. Voy a ejemplificar las universidades del Estado. Las universidades del Estado debieran tener un rol activo y promotor al interior de los establecimientos penitenciarios y no lo tienen. Pero hay una metodología de trabajo, una fórmula, una aproximación que francamente es extraordinaria. Es decir, estamos hablando de 93% de mujeres que no reinciden. Esas estadísticas no las tiene el Estado. Entonces, a lo que voy es, ¿de qué manera ampliar este modus operandi? Y, por cierto, siendo una fundación y como están las fundaciones hoy en día, también darles un cable de mayor vitalidad para algo que efectivamente funciona. Sí, pero ojo, yo haría una pequeña precisión en lo que tú dices. Todos los datos demuestran que cuando hay políticas de reinserción públicas o con fundaciones eficaces al interior del establecimiento, las tasas de reincidencia bajan, son sustancialmente bajas. O sea, la reinserción tiene un valor, tiene valor social, o sea, tiene rentabilidad social. Lo que pasa es que tu pregunta supone, y probablemente estoy siendo injusto en el juicio de la pregunta, como que hay una disociación. Y es que en la cárcel y en reinserción, el trabajo de las fundaciones con el Estado es a la par. O sea, es imposible entender uno sin el otro. Es colaborativo,
Ojalá tuviéramos más sociedad civil dentro de la cárcel. Este es un ejemplo donde lo público y lo privado es la única manera en que uno pueda lograr resultados eficaces. O sea, son 300 mujeres con un impacto directo en 600, pero podrían ser más, ¿o no? ¿O me equivoco, hermana Nelly? Por supuesto que podrían ser mucho más. ¿Y qué les Porque falta? incluso nosotros podríamos expandirnos a otras cárceles de Chile que no hemos podido salir excepto a Concepción, por lo mismo, porque nos falta financiamiento. Entonces, yo creo que ahí es donde, yo no quiero decirle que el Estado nos tuviera que financiar, pero sino que la sociedad civil, como dice el ministro, se siga comprometiendo con las fundaciones que estamos al interior de las cárceles para poder seguir creciendo y seguir ampliándonos. Ese es el desafío que tenemos hoy día, mirando las cárceles más grandes donde está la mayor cantidad de mujeres concentradas hoy día en Chile. Ofrezco la palabra, por favor, si quiere se identifica efectivamente. Va a llegar el... Sí, por supuesto. Aquí. Alguien levantó la mano. Gracias. Te lo paso en caso de... Buenas tardes, señor ministro. Mi nombre es Paola Ramírez. Soy beneficiaria de la Fundación Mujer Levántate. Llevo 6 años en libertad. Tengo 2 preguntas para usted. La primera, se habla de lo terrible que es la cárcel para las mujeres, la desvinculación con los hijos, y sin embargo, la cárcel hoy día es un lugar donde se trafica teléfonos, en donde se venden a 1 millón de pesos aproximadamente. Y el teléfono, cuando se le corta a la mujer adentro, privada de libertad, se corta el vínculo con los hijos. Y hoy día significa aún un aumento de condena para las mujeres que están cumpliendo ya otra condena dentro de la cárcel. En mi situación personal, para mí el teléfono era mi conexión con mis hijas, el saber que comían, el saber que iban al colegio, el enseñarles cómo preparar los tallarines porque no sabían, el decirles te lavaste los dientes, chuta, te llegó la regla, tienes que lavarte, tienes que usar la toalla higiénica cada cierto tiempo. O sea, no sé si me entiende lo significativo que es el teléfono. Mire, nosotras no queremos impunidad por los delitos porque en mi posición estoy súper clara que cometí un delito, fui condenada, lo pagué. Pero siento, como dice la madre Nelly, que somos privadas de libertad, pero no de dignidad. Y mantener el vínculo con nuestros hijos es parte de nuestra dignidad y es parte del derecho de nuestros hijos también. Porque hoy día se hace ley lo único que tenemos para conectarnos con nuestros hijos. Yo le aseguro que la gran mayoría de nosotras cuando sale a la calle nos encontramos con hijos abusados, de quienes tenían que haberlos cuidado. Entonces, siento que podría quizás haber una modificación en esa ley. Entiendo el porqué de la ley, pero ¿por qué no se hace con una perspectiva de género? ¿Por qué no mirar que la motivación delictual de una mujer es diferente a la de un hombre? Nosotras delinquimos por el útero. O sea, no sé si me entiende que nuestra motivación no es igual a la de un hombre. No es que queremos vestirnos con joyas ni cosas. Es para darle de comer a nuestros hijos. No es una justificación tampoco. Hace 6 años salí y desistí completamente del delito. Como dice la madre, trabajo honestamente en Sodimac, estudio, me saco la mugre trabajando. Y gracias a Dios, mis hijos no siguieron la cadena delictual. Cuando una mujer está privada de libertad los hijos también. Y lastimosamente, los hijos siguen la misma herencia que nosotras. Porque tienen que salir adelante, porque no tienen esa contención. Eso. Bien, muchas gracias. Yo creo que además su pregunta contiene el testimonio y las razones de las cuales
el problema de legislar sin esa perspectiva, ¿no? Este fue un tema de discusión. El Congreso ha aprobado 2 leyes, una la que penalizaba el ingreso y ahora, hace poco, que penaliza la tenencia. La discusión sobre, yo tengo muy claro la situación en el caso de las madres en particular, por eso la ejemplifiqué, entre otras cosas por este debate, ¿no? Es decir, que el teléfono es el único medio para mantener el contacto con la familia y con los hijos. Y por eso es una norma que, habiéndose planteado los términos que se planteó, quedó con una salvaguarda para efectos de teléfonos autorizados, de modo que en el caso de las mujeres en particular, Gendarmería pueda entender para el caso de las madres que deben mantener contacto con sus hijos o con sus hijas, sean esos teléfonos entendidos como autorizados y no caigan dentro de la prohibición general. Ahora, eso lleva, por cierto, a una gestión de Gendarmería adicional, que fue la manera en cómo pudimos encontrar una solución precisamente para efectos de la discusión de la ley. Yo creo, si hay alguien que quiere entender la enajenación en la cual estamos en estos momentos en materia de seguridad y reacción penal, yo creo que basta con escuchar algunos debates parlamentarios y algunos de los efectos que podemos tener. Yo tengo buenas y malas experiencias, yo creo que esta ley tiene algunos defectos en relación a eso, pero a propósito de Gendarmería observó este punto, especialmente para el caso de las madres, es que pudo quedar una salvaguarda que permita mantener esa conexión. Sí, yo lo tengo perfectamente claro, si no es a mí quien, es a mí el que me tiene que convencer. No, pero no me estoy refiriendo al teléfono público, me estoy refiriendo al celular autorizado. No, y Paula, muchísimas gracias. Ha sido muy elocuente, además, en dar cuenta y graficar esa situación. Sigamos. Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Acuña y soy profesor de la Facultad de Comunicaciones que está acá al frente. Y me motivé por este tema fundamentalmente porque vi un documental chileno dirigido por la profesora Tana Gilbert con Alejandra Díaz y Paola Castillo, Malqueridas, que ganó Venecia, que ganó Valdivia, que ganó Mar del Plata y que va a estar en salas de cine el próximo año en el primer semestre. Por favor, véanlo. Se hizo durante 7 años, a escondidas, con los teléfonos de las reclusas. Con eso lo grabaron en San Joaquín. Es una obra maravillosa, ese documental, que nos muestra la verdad, cómo es por dentro. Tenemos muchas deudas como medios de comunicación. Chile tiene un ecosistema de medios de comunicación francamente desastroso. Ni que hablar del sistema de medios públicos, es casi inexistente. Tenemos un canal infantil, el resto no son públicos realmente. Pero un grupo de mujeres documentalistas han puesto el tema y han ganado premios internacionalmente. Tenemos que hacer conciencia a la gente y traer a los duros de corazón acá. Ministro, lo felicito, pero a los organizadores, a las organizadoras, faltó que trajéramos a la gente que toma decisiones y que tienen el corazón duro, como casi todos mis ex compañeros de colegio, que el grupo de WhatsApp está horroroso. Tienen un temor a perder no sé qué. Pero nosotros tenemos que trabajar. Me comprometo, al próximo año mis alumnos de comunicaciones van a trabajar en la cárcel de San Joaquín, si nos permite la hermana Nelly, pero tenemos que hacer cosas. Oye, Fernando. Sí, yo no quiero que me aplaudan, yo lo que quiero es que hagamos cosas y que ojalá ese documental maravilloso puedan verlo, y tenemos que ablandarle el corazón. ¿Usted sabe a quién es, ministro? Ha sido notable el desahogo frente al grupo WhatsApp. Fernando, encantado además también sumarse a esa iniciativa, feliz en lo personal.
Pero, por cierto, los medios de comunicación informan, el prefijo lo dice todo, y también deforman. Y tenemos ese segundo problema. No sé si hay algún alcance en particular que quieras hacerle, ¿verdad?, al ministro, o simplemente, ¿verdad?, ya vamos con ese ofrecimiento. Y tenme en cuenta porque me encantaría sumarme a esa iniciativa. Vamos con otra pregunta o comentario. Acá tenemos una última pregunta en virtud del tiempo. Bien. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a Fundación Mujer Levántate por la invitación. Estamos muy contentos de esta instancia, de una muy buena conversación que se ha dado. Ministro, me gustó lo que dijo hacia el final de su intervención antes de que se abriera el espacio a preguntas, porque habló de la necesidad de la colaboración entre los distintos actores para lograr la reinserción social. Habló de la necesidad que existe de que el Estado, junto con organizaciones de la sociedad civil, universidades y el sector privado, la empresa, se hagan parte de este desafío. Y nada, me toca particularmente esa frase porque pertenezco justamente a una organización que desde la sociedad civil se está dedicando hace 5 años a realizar esa articulación. Se trata de la red Juntos por la Reinserción, de la que participa la Fundación Mujer Levántate, con la que colabora activamente el Centro Justicia y Sociedad UC, y que queremos hace mucho tiempo poder allanar las dificultades que existen hoy en día para la colaboración entre organismos públicos y organismos de la sociedad civil, que se acerquen a universidades, que se acerquen a empresas. Lamentablemente, nos falta alcance, nos falta llegada por muchas de las razones que planteaba la hermana Nelly y que planteaba también Catalina. Se necesita financiamiento basal para algunas de las organizaciones que están hoy en día ejecutando política pública o al menos política social. Se necesita también la capacidad de una colaboración directa con Gendarmería como institución. Nosotros sabemos las dificultades que existen para el trabajo con Gendarmería, sabemos que es una institución a la que se le exige mucho y en general se le reconoce poco, sabemos que es una institución que tiene hoy en día un déficit de dotación de personal importante y que hay dificultades en los alcances que se pueden hacer, pero queremos allanar espacios para la colaboración justamente, y esa es un poco la invitación que quería hacerle, más que una pregunta, a conocer esta red, a conocer a sus integrantes, a cómo la sociedad civil se está organizando junto con la academia, junto con la empresa, a quienes hemos ido a buscar y quienes han mostrado proclive a la colaboración, y que queremos tener también mayor alcance en la colaboración con el Estado, que la relación, que el acceso, por ejemplo, de las fundaciones a los recintos penitenciarios no dependa de la relación particular de la dirección de esa fundación con el alcaide de ese recinto, y que eso se tenga que iniciar de nuevo cuando esas figuras cambien. Queremos que haya marcos para esta colaboración de la que usted habla, mejores, más sólidos, y queremos invitarle a trabajar en aquello que nosotros venimos en eso hace mucho rato y nos gustaría poder contar ahí con mayores y más colaboración. Así que muchas gracias también por hacer ese punto que creo que es propicio para lo que nosotros venimos haciendo. Recojo, y en ese espíritu, gracias por ese comentario. Decirle además, ministro, que creo que hay un reconocimiento de parte de todos de que usted ha sido un valiente en estar aquí. Lo digo con plena sinceridad, teniendo esta conversación, haciéndose presente en el clima actual. Eso se agradece, y recojo justamente el guante de lo que señala al decir, cuente con nosotros, porque sabemos que efectivamente están los estereotipos, los prejuicios, y hay un ambiente hostil a tratar con la razón y con empatía, que es lo que señalaba, este tipo de temáticas. Agradecer, ministro, su presencia aquí, agradecer también a Catalina, como no, y desde luego yo creo que la hermana Nelly, todos, su hueste de Pepe Grillos, requieren, ¿verdad?, un fuerte reconocimiento y un fuerte aplauso. Y Margarita, dejamos contigo entonces el cierre de esta ceremonia. Bueno, queremos agradecer la convocatoria y queremos agradecer a los panelistas, Catalina, ministro de Justicia, hermana Nelly, y también a nuestro moderador. Así que va a pasar Magdalena del Río, que es parte del directorio de la Fundación, a entregarle un recuerdo.